Si hablamos de comedia antigua, tanto como nos referimos a la tragedia griega en otro de los cursos, en este caso también, al referirnos a la comedia antigua, tenemos que ir a la antigua Grecia, a esta civilización fundante de nuestra cultura occidental. Nos tenemos que ubicar en el periodo histórico, en el 1200 antes de Cristo, es decir, con la finalización de la civilización micénica, es donde comienza a gestarse lo que se conoce como la antigua Grecia. Algunos críticos señalan que el inicio de la antigua Grecia es en el primer juego olímpico, en el 700 antes de Cristo, pero esta sería la época aproximada entre 1200 a.C. y el 146 a.C., que es justamente cuando los romanos conquistan Grecia, es donde finaliza este periodo histórico, lo que tiene que ver con esta civilización de la antigua Grecia. Entonces, si hablamos de comedia antigua, nos tenemos que situar en ese periodo que mencionamos y encontramos que el apogeo de la comedia antigua, su máxima expresión, su máximo esplendor, lo podemos ubicar en el siglo V a.C., es decir, en el 400 a.C., digamos más o menos en la mitad del periodo histórico que planteamos como la antigua Grecia. Aquí es el momento donde la comedia antigua, la comedia, tiene su máxima expresión. Si hablamos de autores en términos de comedia antigua, comedia griega de la antigua Grecia, inevitablemente tenemos que referirnos a Aristófanes, que sería su máximo representante. ¿Efectivamente fue el máximo representante en el periodo griego? Bueno, no tenemos la certeza. Lo que tenemos la certeza de que la conservación de sus obras lo determina para nosotros hoy, en nuestra contemporaneidad, como el máximo representante. Es decir, la cantidad de obras que se han encontrado de él, que tampoco es que son una enorme cantidad de obras, pero la cantidad de obras que se han encontrado completas de este autor lo hacen para nosotros hoy como el máximo representante. Un autor que, como podrán observar, vivió entre el 444 a.C. al 385 a.C., y por supuesto no fue el único comediógrafo de la antigua Grecia. Se mencionan otros autores como Cratino, Eupolis, Aristónimo, Amipsias, pero lo que sucede justamente es que sus obras no se han conservado completas, se han encontrado fragmentos, ante lo cual nuestra llegada a la comedia antigua de Grecia la tenemos que ubicar, la podemos conocer en una mayor expresión a partir de Aristófanes como el autor griego. Las obras que lo identifican a él, que conocemos, que hemos leído, son Las nubes, Las ranas, Las avispas, Lisístrata y Las asambleístas. Podemos mencionar estas obras como las principales del autor que conocemos. Justamente la que está señalada, Las avispas, es la obra que vamos a analizar, que vamos a ver en este curso de comedia antigua, es decir, los conceptos sobre los cuales indaguemos en términos de comedia van a ser complementados con lo particular de la obra Las avispas, que es de Aristófanes, un autor que, por ejemplo, también tiene la particularidad de haber inventado la palabra griega más larga que figura justamente en la obra Las asambleístas, que es una especie de receta de cocina que se caracteriza por ser una sola palabra que incluye un montón de elementos, y lo que se ha dicho es que justamente Aristófanes fue el creador de la palabra más larga griega. Un detalle de color del autor en relación a su ironía, a su comedia, bueno, a lo que observaremos puntualmente en Las avispas, que nos va a servir para analizar el género.
algunos detalles de color para empezar a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el género de la comedia antigua. Bueno, por un lado, vale la pena tener presente que las comedias no se representaban sueltas, es decir, en las fiestas que organizaban la polis griega, donde se representaban espectáculos, las comedias siempre acompañaban a las tragedias, es decir, no eran obras que se representaran sueltas, sino que justamente en esta fiesta espectacular, de noción de espectáculo, a las cuales acostumbraban los griegos, las comedias siempre acompañaban a las tragedias. Otra particularidad a tener en cuenta de la comedia antigua es que los contenidos y los argumentos de las obras estaban, a diferencia de la tragedia, alejados de los personajes míticos, de los semidioses, de los dioses, sino que más bien el argumento siempre apela a personajes más vinculados a lo terrenal, al día a día, a lo burocrático del sentido diario, del cotidiano, de la polis. Incluso se elabora una profunda crítica, como lo vamos a ver en Las avispas, donde la obra es una profunda crítica política a Cleón, que era el gobernante del momento ahí en Grecia. Pero es decir, en principio tengamos en cuenta esto, ¿no? A diferencia de la tragedia, donde hay una presencia de los dioses, de los semidioses, de personajes héroes, aquí los personajes míticos están alejados e incluso lo que sucede muchas veces es que hay una parodia constante a la tragedia y al contacto con los dioses, como ya lo veremos en Las avispas de Aristófanes, donde justamente hay una parodia y hasta una crítica a determinados trágicos griegos. Es decir, la comedia tiene muchas veces, la comedia antigua griega, una intención de parodiar a la tragedia. No vamos a encontrar tampoco, como ya lo hemos visto en la tragedia, no vamos a encontrar división de prólogo, de páramo, de episodios, de estásimos, es decir, una presentación de la acción, una intervención del coro y el corifeo, episodios donde se vuelve a la acción. Es decir, no va a existir esta noción de división estructural en la tragedia. Esto no lo vamos a encontrar. Y una particularidad también que vamos a ver, que se va a reflejar siempre en el género de la comedia, es que el final de fiesta siempre va a ser un éxodo festivo. Es decir, la comedia siempre va a tener la particularidad de terminar con una fiesta, con un banquete. Algo interesante a tener en cuenta y a destacar, porque es algo que, por ejemplo, se va a repetir luego en el teatro. Por ejemplo, si miramos las comedias de Shakespeare, encontramos que en estas obras el autor siempre concluye con un cierre festivo. Las obras, por ejemplo, encontramos casamientos, es decir, la comedia siempre tiene este comportamiento de finalizar con una fiesta, que es algo que, como vemos aquí, nace, se funda en la comedia antigua griega, que termina como hecho particular, que termina con este éxodo, festivo. Eh, Hasta aquí vamos a ir con este primer encuentro vinculado a la comedia antigua. En la próxima clase ya vamos a abordar el género de la comedia, pero puntualizando, particularizando ya en la obra de Aristófanes, Las avispas, donde vamos a observar diferentes conceptos, formas, elementos que hacen a la comedia en general, pero puntualizando a modo de ejemplo, mostrando a modo de ejemplo cómo es que estos elementos aparecen particularmente en la obra Las avispas de Aristófanes.